pero yo creo que tiene menos calidad. Bueno, ya me dejáis en los comentarios. También como miro a la cámara directamente, digamos que me miro a mí misma, puede que dé la sensación de que no estoy hablando directamente con vosotros, no sé. Bueno, estoy entre leeros la historia con gafas o sin, porque hoy no llevo lentillas, entonces no veo muy poco. Pero bueno, tengo aquí la historia súper cerca para leer. Uy, me he dado en el codo. Así soy yo con gafas, que yo siento que me quedan muy mal. Además que me dan migraña. Si las llevo mucho rato, como se me clavan aquí en la nariz, me molesta mucho. Tengo que cogerme unas que no me molesten tanto. Bueno, yo creo que voy a empezar con gafas y luego me las quito, porque como veo ahora bien.
cielo completamente azul, el viento moviendo lentamente los tallos del trigo, miles y miles de flores cubriendo el suelo como si alguien hubiera pintado la tierra con todos los colores posibles. No hay ruido, solo el canto lejano de algunos pájaros y una ligera brisa acariciando las hojas de los árboles. Ese lugar pasaba la mayor parte del tiempo Perséfone. Le gustaba caminar descalza, sentir la hierba fresca bajo sus pies, observar cómo las pequeñas gotas de rocío brillaban sobre las flores durante la montaña. A veces se detenía simplemente para escuchar el silencio, porque incluso el silencio tiene sonidos. El movimiento de las hojas, la respiración del viento, el agua descendiendo por un pequeño arroyo, los insectos escondidos entre la hierba. Todo parecía formar una melodía tranquila, una música que solamente podía escucharse cuando el corazón permanecía en calma. Cada amanecer parecido era parecido al anterior, y sin embargo nunca era exactamente igual. Algunas mañanas el aire olía a lavanda, otras a romero silvestre. En ocasiones, una bandada de aves cruzaba lentamente el cielo. En otras, solo podían verse nubes blancas deslizándose despacio sobre las montañas. Perséfone disfrutaba de esas pequeñas cosas, esos pequeños cambios. Se pasaba horas observando. No tenía prisa, no existían relojes ni obligaciones, solo el paso tranquilo del tiempo. En esta vida quiero ser
las estaciones. Sin embargo, en otro lugar muy distinto, muy lejos de los campos bañados por el sol, existía un reino donde jamás crecían las flores, un lugar silencioso, cubierto por sombras. Allí reinaba Hades, el señor del inframundo. No era un monstruo, como muchas personas imaginan hoy. Su tarea era mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Gobernaba un reino inmenso, donde las almas descansaban, donde el tiempo parecía detenerse, donde nunca llegaban los colores de la primavera. Durante incontables años, Hades observó el mundo de la superficie desde la distancia. Veía cómo cambiaban las estaciones, cómo los hombres celebraban las cosechas, cómo los bosques rebosaban vida. Pero él permanecía solo. En el reino donde nunca florecía nada. Y sin embargo, muy pronto, el destino de Hades y el de Perséfone iban a encontrarse, y donde el jardín comenzaría a cambiar para siempre. El tiempo seguía pasando. Con la misma tranquilidad de siempre. Cada mañana el sol aparecía lentamente sobre las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El rocío descansaba sobre los pétalos de las flores como pequeñas perlas de cristal. Los pájaros despertaban uno a uno. Primero un canto lejano, después otro, y poco a poco el valle entero parecía llenarse de una música suave, como si la propia naturaleza respirara al comenzar un nuevo día. Perséfone amaba aquellas mañanas. Había aprendido a reconocer el aroma de cada estación, el perfume dulce de los almendros, la frescura de la hierba humedecida, el olor cálido de la tierra cuando el
diferente a todas las demás. Sus pétalos brillaban con un resplandor delicado. No parecía reflejar la luz del sol, parecía emitir su propia luz, blanca, luminosa, perfecta. Su aroma era tan intenso y agradable que resultaba imposible ignorarlo. Perséfone sonrió. Pensó que sería un hermoso regalo para su madre. Se acercó lentamente. Cada paso era tranquilo. Las hierbas rozaban suavemente sus tobillos. El viento dejó de soplar durante unos segundos. Incluso los pájaros parecieron guardar silencio. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Perséfone extendió la mano. Sus dedos rodaron los pétalos y en ese mismo instante la tierra vibró. Al principio fue un temblor casi imperceptible, después otro, más fuerte. Las pequeñas piedras comenzaron a moverse. Las flores se inclinaron. Los árboles dejaron caer algunas hojas. Las ninfas levantaron la cabeza confundidas. El suelo se abrió lentamente. No con violencia, sino con una solemnidad casi imposible de describir. Como si una inmensa puerta escondida bajo la tierra hubiera estado cerrada durante miles de años. Desde aquella abertura ascendió un aire frío, muy distinto al calor del valle, un aire silencioso, antiguo,
misterio. Hades descendió del carro lentamente. No levantó la voz, no pronunció palabra de amenaza. Simplemente se acercó. El viento volvió a soplar, esta vez con un ligero aroma a piedra húmeda. Perdón. Es que en catalán se dice humida, creo. De ahí la confusión. Y tierra profunda, muy diferente al perfume de las flores. Las ninfas, asustadas, comenzaron a retroceder. Algunas corrieron en busca de ayuda. Otras quedaron inmóviles, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Perséfone sintió que todo había cambiado apenas unos segundos. El valle seguía siendo el mismo. Las flores seguían allí. El cielo continuaba despejado, pero el aire ya no era igual. Había adquirido un peso extraño, como esos momentos en los que sabemos que nuestra vida está a punto de cambiar, aunque todavía no entendamos cómo. Y mientras el suelo permanecía abierto, el destino de los dioses inmortales comenzaba a escribirse de una forma que nadie podría evitar. Durante unos instantes, todo quedó en silencio. El valle, que apenas unos minutos antes estaba lleno del canto de los pájaros, parecía haber perdido su voz. Las flores seguían meciéndose con la brisa. Las nubes continuaban cruzando el cielo con la misma lentitud. Pero Perséfone ya no estaba allí. La tierra volvió a cerrarse poco a poco, como si nunca hubiera llegado a abrirse. Las ninfas permanecieron inmóviles. Ninguna encontraba palabras. Solo podían mirarse unas a otras, intentando comprender lo que acababan de presenciar. Finalmente, una de ellas rompió el silencio. Debemos encontrar a Deméter. Y todas echaron a correr. Sus pasos apenas rozaban la hierba. Atravesaron bosques de robles. Cruzaron pequeños arroyos de agua cristalina.
subieron colinas bañadas al sol. Jamás habían corrido tan deprisa. Mientras tanto, muy lejos de allí, Demeter recorría los campos observando las primeras espigas de trigo. Sonreía al ver cómo las semillas comenzaban a brotar. Cada pequeño tallo era una promesa de abundancia. Cada flor abierta era una señal de que la primavera seguía su curso. Entonces escuchó voces. Voces agitadas, respiraciones entrecortadas. Las ninfas aparecieron entre los árboles. Nunca antes las había visto tan asustadas. Demeter comprendió que algo terrible había ocurrido incluso antes de escuchar una sola palabra. Sintió un escalofrío, uno de esos presentimientos que aparecen antes de que lleguen las noticias. ¿Dónde está Perséfone?, preguntó con calma. ¿Dónde está Perséfone? Pero ninguna respondió de inmediato. Bajaron la mirada hasta que finalmente una de ellas habló con la voz temblorosa. Ha desaparecido. Demeter sintió que el mundo se detenía. No gritó, no lloró. Durante unos segundos simplemente permaneció inmóvil. Como un árbol que resiste el viento más fuerte. Después comenzó la búsqueda. Primero recorrió cada rincón del valle. Llamó a su hija una y otra vez. Su voz viajaba entre las montañas, rebotaba en las rocas, se perdía entre los bosques, pero nadie respondía. Pasó el primer día. Llegó la noche. Demeter continuó caminando bajo la luz de la luna. No descansó, no comió, no cerró los ojos. Solo buscó. Al amanecer del segundo día siguió avanzando. Preguntó a los pastores, a los viajeros, a las ninfas de los ríos, a los espíritus de los bosques. Todos
Sus sandalias comenzaron a desgastarse. El polvo cubría el borde de su vestido y su voz se volvía cada vez más suave de tanto llamar a su hija. Dice los antiguos relatos que durante 9 días y 9 noches no dejó de buscar. Llevaba una antorcha encendida en cada mano. Su luz iluminaba los senderos incluso en mitad de la oscuridad. Las llamas se reflejaban en los lagos tranquilos, en las hojas de los olivos, en las piedras de los caminos antiguos. Pero Perséfone seguía sin aparecer, y mientras Deméter buscaba, algo comenzó a cambiar en la naturaleza. Al principio fue casi imperceptible. Algunas flores dejaron de abrirse por la mañana. Después los campos crecían un poco más despacio. Los árboles comenzaron a producir menos frutos. Los agricultores observaban el cielo confundidos. Las lluvias llegaban con menos frecuencia. La tierra se volvía más seca. Nadie comprendía qué estaba ocurriendo. Solo Deméter conocía la razón. Su corazón estaba lleno de tristeza y la naturaleza sentía el mismo dolor, porque la diosa que daba vida a los campos ya no tenía fuerzas para cuidar de ellos. Las semillas permanecían dormidas, los brotes dejaban de crecer, las hojas perdían poco a poco su color. Los animales encontraban menos alimento. Los ríos parecían avanzar más despacio. Era como si el propio mundo respirara con dificultad. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras
existían los amaneceres, ni los campos cubiertos de flores, ni el canto de los pájaros, solo un reino inmenso, silencioso y lleno de misterios. Y sería allí, en las profundidades del inframundo, donde la historia comenzaría a cambiar para siempre. Mientras Demeter recorría el mundo buscando a su hija, Perséfone abría lentamente los ojos. Al principio todo era oscuridad, no una oscuridad que inspirara miedo, sino una oscuridad tranquila, como la que encontramos cuando cerramos los ojos antes de dormir. Poco a poco su vista comenzó a acostumbrarse. Frente a ella aparecía un paisaje completamente distinto al que había conocido toda su vida. No había campos cubiertos de flores, no se escuchaba el murmullo de los arroyos, ni el zumbido de las abejas. El aire era fresco, silencioso y sorprendentemente sereno. Grandes montañas de piedra se alzaban en la distancia. Sus formas eran suaves, moldeadas por un tiempo tan antiguo que nadie podía recordar su comienzo. Ríos de aguas oscuras corrían lentamente aquel reino. Su superficie parecía un espejo inmóvil, tan tranquila que reflejaba cada roca y cada sombra con absoluta claridad. No era un lugar de tormento, era un lugar de silencio. Un lugar donde todo parecía moverse con infinita calma. Perséfone respiró profundamente. El aire tenía un aroma diferente. Olía a piedra húmeda, a tierra antigua, al musgo que crece lentamente en los rincones donde nunca llega el sol. Mientras observaba aquel paisaje, escuchó unos pasos acercándose. Eran firmes, lentos, sin prisa. Era Hades. Vestía una túnica oscura que caía hasta el suelo.
existiera bajo la misma tierra donde crecían las flores. Hades continuó hablando. Le explicó que aquel reino recibía a todas las almas cuando terminaban su viaje por el mundo de los vivos. No era un lugar construido para castigar ni para recompensar. Era simplemente el destino que aguardaba a todos algún día. Un lugar donde el tiempo dejaba de tener importancia. Perséfone escuchaba en silencio. Mientras caminaban, descubrió jardines inesperados. No estaban llenos de rosas ni de amapolas. Allí crecían árboles de hojas oscuras, flores blancas que brillaban suavemente en la penumbra y plantas extrañas que parecían emitir una luz muy tenue. Era una belleza distinta, más tranquila, más silenciosa, más profunda. A lo lejos podía escucharse el murmullo de un río. No corría con tanta fuerza, avanzaba despacio. Como si nunca tuviera prisa por llegar a ninguna parte. Hades explicó que aquel era uno de los ríos del inframundo. Desde hacía incontables siglos acompañaba el descanso de las almas. Perséfone se acercó a la orilla. El agua era completamente lisa. Al observar su refugio, su reflejo, pensó en su madre. Imaginó que estaría buscándola. Sintió un nudo en el corazón. Por primera vez desde su llegada, la tristeza apareció con fuerza. Hades comprendió aquel silencio. No
habéis visto a mi hija. Las personas bajaban la cabeza con respeto. Nadie podía ayudarla. Sin embargo, todos notaban la tristeza que la acompañaba. Era una tristeza tan profunda que incluso el aire parecía volverse más pesado cuando ella pasaba. Una tarde, Demeter llegó a una pequeña colina desde la que podía verse una inmensa llanura. Durante años, aquella llanura había sido uno de los lugares más fértiles del mundo. Ahora, el viento levantaba polvo donde antes crecían espigas doradas. La diosa permaneció en silencio, observando el paisaje. No había enfado en su rostro, solo una inmensa nostalgia. Recordó a Perséfone corriendo entre aquellos mismos campos. Recordó sus risas, sus preguntas, la forma en la que se detenía para admirar una simple flor. Y comprendió cuánto la echaba de menos. Dicen los antiguos relatos que incluso los animales comenzaron a acercarse a Demeter. Un pequeño ciervo apareció entre los árboles, después un conejo. Más tarde, un grupo de pájaros descendió hasta las ramas más cercanas. Permanecían quietos, como si quisieran acompañarla en silencio, porque la naturaleza reconocía a quien siempre la había protegido. Pero mientras todo eso sucedía, en lo alto del cielo había alguien que lo observaba todo. Era el dios del sol. Cada día cruzaba el firmamento de un extremo al otro. Nada escapaba a su mirada. Había visto el momento en el que la tierra se abrió. Había visto el carro oscuro y sabía exactamente dónde se encontraba Perséfone. Durante varios días guardó silencio, no porque quisiera ocultar la verdad, sino porque comprendía que aquella decisión cambiaría para siempre el destino de los dioses. Finalmente descendió hasta donde estaba Demeter. La encontró sentada junto a un viejo roble. Las hojas apenas se movían. El viento parecía haberse detenido. Ella levantó la vista lentamente. No necesito preguntar. Comprendió al instante que el dios del sol traía noticias. Él habló con calma, sin prisas.
Hércules había surgido desde las profundidades, cómo Perséfone había desaparecido en el reino subterráneo. Cada palabra caía lentamente, como una gota de lluvia sobre un lago inmóvil. Demeter escuchó sin interrumpir. Cuando el relato terminó, cerró los ojos. Por fin conocía la verdad. Su hija no estaba perdida. Sabía dónde estaba, pero también comprendió que recuperarla no sería sencillo, porque ningún dios podía romper fácilmente las antiguas leyes del inframundo. Aquella misma noche, Demeter tomó una decisión. Dejó de recorrer los caminos, dejó de cuidar los campos y juró que la tierra no volvería a dar sus frutos hasta que Perséfone regresara a sus brazos. Fue un juramento pronunciado con serenidad, pero su fuerza fue inmensa. Al día siguiente, los árboles dejaron caer más hojas. Los campos comenzaron a secarse todavía más. Los ríos descendieron lentamente. Los animales encontraron cada vez menos alimento. Los hombres miraban el cielo con preocupación. Las cosechas empezaban a desaparecer y el hambre comenzaba a extenderse por el mundo. En el Olimpo, los demás dioses observaron lo que estaba ocurriendo. Desde sus altas montañas podían contemplar con la tierra cómo la tierra perdía poco a poco su color. Los verdes prados se transformaban en tonos ocres. Los jardines quedaban vacíos. Los huertos dejaban de florecer. Comprendieron que, si aquello continuaba, ni los hombres ni los animales podrían sobrevivir mucho tiempo. Y entonces el rey de los dioses supo que había llegado el momento de intervenir, porque el equilibrio del mundo dependía de una madre y de una hija separadas por dos mundos distintos. En lo alto del monte Olimpo, los dioses contemplaban el mundo en silencio. Desde allí podían ver los campos que antes brillaban bajo el sol, los bosques que durante siglos habían estado llenos de vida, los ríos que descendían desde las montañas. Pero ahora todo parecía distinto. Los colores de la primavera comenzaban a desaparecer. Los árboles perdían lentamente sus hojas. Los animales
dioses recibirían las ofrendas de los hombres. El equilibrio del mundo entero comenzaría a romperse. Por eso tomó una decisión. Llamó a Hermes, el mensajero de los dioses. Hermes era conocido por su rapidez. Llevaba unas sandalias aladas que le permitían atravesar el cielo con la misma facilidad con la que un pájaro cruza el viento. Era el único capaz de viajar libremente entre el Olimpo y la tierra y el reino del inframundo. Zeus habló con voz tranquila. Debes descender al reino de Hades. Habla con él. Explícale que el mundo necesita el regreso de Perséfone. Hermes inclinó la cabeza con respeto y sin decir una sola palabra comenzó su viaje. Atravesó las nubes, descendió sobre las montañas, cruzó los bosques silenciosos donde ya apenas se escuchaban pájaros. Voló sobre ríos que avanzaban lentamente y finalmente llegó al lugar donde el mundo de los vivos terminaba. Allí, frente a una inmensa caverna rodeada de roca oscura, comenzaba el mundo hacia el inframundo. Hermes descendió sin miedo. El sendero era largo. Las paredes de piedra brillaban suavemente con pequeños cristales ocultos entre las rocas. El aire era fresco, silencioso. Cada paso parecía resonar con un eco muy lejano. No era un lugar aterrador, era un lugar antiguo, tan antiguo que parecía haber existido desde el principio del tiempo. Después de un largo recorrido, las inmensas puertas del reino de Hades aparecieron ante él. Los guardianes abrieron lentamente el paso y Hermes continuó caminando hasta el gran salón donde Hades gobernaba. Hades permanecía sentado en un trono de piedra oscuro. A su lado,
saber que por primera vez desde la desaparición de su hija, la esperanza comenzaba a florecer de nuevo, tan delicadamente como la flor que aparece al final del invierno.
esperar su llegada. El sendero ascendía lentamente entre enormes paredes de roca. Cada paso la acercaba un poco más a la luz. Durante mucho tiempo solo había conocido la claridad suave del inframundo. Ahora, una pequeña línea dorada apareció en la distancia. Era la luz del sol. Al principio apenas era un resplandor. Después se convirtió en un cielo inmenso, azul, limpio, infinito. Perséfone respiró profundamente. El aire era diferente. Olía a hierba, a flores, a tierra húmeda, a primavera. Sonrió. Había echado de menos aquel aroma. Mientras tanto, Demeter permanecía sentada junto a un viejo olivo. Había perdido la cuenta de los días. Solo esperaba con paciencia, con esperanza, y entonces escuchó unos pasos muy suaves. Levantó lentamente la cabeza. A lo lejos, una figura caminaba entre ellos. Entre los campos, el viento movía su vestido. El sol iluminaba su cabello. No necesitó acercarse más. Una madre reconoce a su hija, incluso desde la distancia. Demeter se levantó. Durante unos segundos, ambas permanecieron inmóviles, como si el tiempo hubiera decidido detenerse una vez más. Después caminaron la una hacia la otra y finalmente se abrazaron. Fue un abrazo largo, silencioso. No hacían falta palabras. Todo aquello que habían perdido, todo aquello que habían esperado, quedó contenido en aquel instante. Y en el mismo momento en que Demeter volvió a abrazar a Perséfone, algo maravilloso comenzó a suceder. Las primeras flores abrieron sus pétalos. Los almendros comenzaron a cubrirse de pequeñas flores blancas. Los brotes verdes aparecieron entre la tierra. Los ríos recuperaron su fuerza. Los pájaros regresaron. Las abejas volvieron a recorrer los jardines. Los campos despertaron. El trigo comenzó a crecer. Los árboles se llenaron de hojas nuevas. El mundo entero parecía respirar otra vez. Los hombres celebraron la llegada de las cosechas. Los animales
respirar